Well, we are in our second week Bueno, estamos en nuestra segunda semana looking at the life of Joseph. mirando la vida de Joseph, de José. And we said last week Y como dijimos la semana pasada, that the final chapters of Genesis, en el capítulo final de Génesis, 37 through 50, del 37 al 50, is one long story. es una sola historia muy larga. And we will not see how the story of Joseph ends Y vamos a ver cómo termina la historia de José until the final sermon. hasta el sermón final. Spoiler. No sé cómo, spoiler también se dice en español. You might know the end. No, tú no vas a saber el final. But we're walking through his story Pero vamos a estar caminando a través de la historia as we walk through life, de la misma manera que caminamos por la vida, experiencing the ups and downs, experimentando los altos y los the bajos, twists and turns, los giros y las vueltas, asking the same questions that Joseph likely asked. haciendo las mismas preguntas que José probablemente hizo. And as we said at the start of this series last week, Y como dijimos la semana pasada al principio de la historia, the fundamental question driving the story is this: la pregunta fundamental que impulsa esta historia es la siguiente. is my life more secure in God's hands than my own? ¿Está mi vida más segura en las manos de Dios que en la mía? In fact, is this world better in God's hands or our own? De hecho, ¿está este mundo más seguro en las manos de Dios que en las mías? So last week we ended and Joseph was wearing his fancy coat. La semana pasada terminamos con José vistiendo una túnica muy chic, muy especial, Given to him by his father, regalada por su padre, marking him as his favored son. que lo señalaba como el hijo favorito. And Joseph was full of the hopes and dreams of youth. Y José estaba lleno de esperanzas y sueños de juventud. Look at me. Mírame, I've got dad's favor. tengo el favor de papá, I've got big plans. tengo grandes planes. But we also talked about that Joseph is in the middle of a dysfunctional family. Pero también hablamos de que José está en medio de una familia disfuncional. Joseph was number 11 of 12 sons, José era el número 11 de 12 hijos and there were sisters too. y de 2 hermanas también. Jacob, his father, Jacob, su padre, who was also called Israel, que también era llamado Israel, fathered his sons engendró a sus hijos by 4 different women. con 4 mujeres diferentes. Now, Jacob had married sisters. Jacob se había casado con 2 hermanas. He had fallen in love with the younger, beautiful Rachel. Se había enamorado de la hermana menor y hermosa Raquel. But he had been tricked into marrying the older sister, Leah, poco fea. Pero fue engañado y primero tuvo que casarse con la hermana mayor, Lea, a little ugly. The Bible says that, not me. La Biblia dice eso, no yo. The rivalry between the sisters was so intense La rivalidad entre estas 2 hermanas era tan intensa that they both gave their personal servants to Jacob que incluso le dieron a Jacob sus sirvientas personales as concubines, as surrogates, para que sirvieran como concubinas o sustitutas to produce more sons for him. con el fin de darle más hijos a Jacob. Now, the first son of Rachel was Joseph, Así que el primer hijo de Raquel. hijo de Raquel era José. And then his baby brother, number 12, was Benjamin. Y su hijo número 12, el menor, era Benjamín. Joseph was the favored son José fue el hijo favorito of the favorite wife, y además era el hijo favorito de la esposa favorita. and his brothers hated him for it. Y sus hermanos lo odiaban por eso. So now let's jump back into the story. Así que leamos el resto de la historia. Genesis chapter 37. Génesis capítulo 37 dice así. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó,
Vete a ver a tus hermanos y si el rebaño está bien, y trae noticias frescas. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos lo vieron desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongáis la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en la cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José de Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les dijo: ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no es la túnica de tu hijo. En cuanto Jacobo la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo, seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacobo se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo el duelo por su hijo. Todos sus hijos y hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda hasta el sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacobo siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Y en el capítulo 39 dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que le habían trasladado allí lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. Thank you. As many of you know, Como muchos de ustedes saben, 2 years ago now, Deborah began treatment for cancer. hace 2 años ya Débora comenzó un tratamiento contra el cáncer. A normal checkup with the doctor revealed a large tumor. Un chequeo médico de rutina reveló un gran tumor. And so 2 years ago, the chemotherapy began. Y entonces hace 2 años comenzó la quimioterapia. And it wasn't the journey that we expected. No fue un camino que esperábamos. Now, God has been good and she's healthy, Y Dios ha sido bueno y ella está sana. but 2024 Pero el 2024 was a turn in our story that we did not want or expect. fue un giro en nuestra historia que no queríamos ni estaba en nuestros planes. It definitely did not meet our hopes and our dreams. Y definitivamente no encajaba en nuestras esperanzas o en nuestros sueños. You don't have to live very long to realize that life No se necesita vivir mucho tiempo para darse cuenta que la vida doesn't turn out how we've hoped and imagined. no resulta como la habíamos esperado o imaginado. So here we read of Joseph, Así que aquí leemos acerca de José, who is now stripped of his precious tunic, despojado de su preciada túnica, the symbol of favor, símbolo de favor, the mark of a young man with dreams, la marca de un joven lleno de sueños, but now pero ahora it's just a symbol of sibling jealousy and hatred. se ha convertido en un símbolo de celos y odio entre hermanos. And the tunic is taken from him,
y la túnica ha sido tomada de él, he's sold into slavery. ha sido vendido como esclavo, And where once there was a beautiful tunic, y en vez de esta hermosa túnica, he's probably now wearing the barest clothes of rough cloth and chains. seguramente está vistiendo ropas ásperas y rudimentarias. He's far from home. Está lejos de casa, He has no personal choice. no tiene opciones, He simply does the will of Potiphar. sino Simplemente, he has no personal choice, simply does. simplemente cumpliendo la voluntad de Potifar, Who is Pharaoh's majordomo and protector. que es el mayordomo principal y protector del faraón. What had changed from a tunic to chains? ¿Qué cambio desde la túnica hasta hacia Cadenas. otra qué? Cadenas. Cadenas? Sorry. Now, in reading the story of Joseph, Leyendo la historia de José, it's a little bit like we're jumping into an episode of a telenovela. es un poco como si estuviéramos entrando al episodio de una telenovela. It's already been on the television for 3 or 4 seasons. Es como si ya estuviera en la televisión por 3 o 4 temporadas. And we're trying to catch up on all the storylines. Y estamos tratando de ponernos al día con todas las tramas. Because this story isn't just about Joseph. Porque la historia no es solamente acerca de José, It's about all the sons of Jacob. es acerca de todos los hijos de Jacob. And 3 sons of Jacob Y 3 de los hijos de Jacob are mentioned in the text we read by name. se mencionan en el texto que hemos leído por sus nombres. Joseph, of course, José, por supuesto, and then Reuben and Judah. y luego Rubén y Judá. These 2 men will play important roles in all of Genesis. Estos 2 hombres desempeñaron un importante papel en el libro de Génesis And they'll be very important at the end of this story of Joseph. y reaparecerán al final de la historia de José. But if we read the preceding chapters of Genesis, Pero si leemos los capítulos anteriores del Génesis, we have the backstories of Reuben and Judah. encontramos las historias en el fondo de Rubén y de Judá And it is dark stuff. y son bastante oscuras. Reuben Rubén sleeps with his father's concubine, se acuesta con la concubina de su padre, who is the mother of some of his stepbrothers. quien es la madre de algunos de sus medios hermanos. Judah Judá fails to provide for his widowed daughter-in-law. no cumple con la responsabilidad hacia su nuera viuda And he ends up sleeping with her y en vez de eso termina acostándose con ella because he thinks she's a prostitute. porque él piensa que es una prostituta. I told you this family has some issues. Les he dicho que esta familia tiene un poquito de problemas. Now, Reuben and Judah, Y Rubén y Judá, they're brothers from the same mother, ellos son hermanos de la misma mamá, Leah. Lía. Reuben is the first of all Jacob's sons. Rubén es el primogénito de todos los hijos de Jacob. He's due the family birthright. Es el heredero por derecho de nacimiento. And Judah is the last child of Leah, Y Judá es el último hijo de Lea, her precious baby. su bebé más preciado. So Reuben and Judah Así que Rubén y Judá are the sons of the unloved first wife, Leah. son los hijos de la primera esposa de Jacob, Lea. And Joseph Y José is the son of the beautiful and loved wife, Rachel. es el hijo de la esposa hermosa llamada Raquel. So, Así que this is a messy family. esta es una familia desastre. And it makes us ask this question. Y nos hace hacernos esta pregunta. How in the world ¿Cómo en el mundo? is God going to bless all the families of the earth ¿Cómo Dios va a bendecir a todas las familias del mundo through this family? a través de esta familia? I mean, this story, this family Quiero decir, esta familia, esta historia, seems beyond redemption. parece estar más allá de toda redención. And so now back to our text. Así que ahora, de vuelta a nuestro texto, Joseph is sent out by his father, José es enviado por su padre, is some kind of manager to report on his brothers.
como una especie de supervisor para informar sobre sus hermanos, who are far from home pasturing the animals. que se encuentran lejos de casa pastoreando a los And if animales. Joseph heads their direction, Y como José se dirige hacia ellos, it says they see him from afar. ellos lo ven de lo lejos, desde lo lejos. How do you think they knew it was him from afar? ¿Cómo creen ustedes que los hermanos supieron que era José a lo lejos? It's the stupid tunic. Era la estúpida túnica. Joseph is either by ignorance or by arrogance, José, ya sea por ignorancia o por arrogancia, still doesn't get it. todavía no entendía la situación. He's playing his part to keep the family hatred going. Seguía desempeñando el papel en mantener vivo el odio familiar. Here comes the dreamer. Aquí viene el soñador. The brothers won't even call him by name. Los hermanos incluso ni siquiera lo llaman por su nombre. Reuben, Rubén, who was the firstborn, que fue el primogénito, who should be leading his brothers, debería liderar a sus hermanos. he doesn't want Jacob's blood on his hands. Él no quiere tener la sangre de José en las manos. He recommends leaving him in the well, Él recomienda dejarlo en un pozo, letting him die on his own. permitiéndole que muera por sí solo. But to his credit, Aunque para su crédito, he secretly wants to come back later and rescue him. secretamente planea volver después para rescatarlo. Yet the truth is, Y la verdad es, he doesn't really stand up to his brothers. no se enfrenta a sus hermanos. Perhaps he's not all bad, Tal vez no sea del todo malo, but he's definitely not good. pero definitivamente no es bueno. Judah, when Reuben disappears, Judá, cuando Rubén desaparece, he decides on the cruel plan. él decide un plan cruel. If we're going to get rid of Joseph, No necesitamos solo deshacernos de José. let's make some money in the process. ¿Y si hacemos un poquito de dinero en el proceso? And so Judah is the one who's responsible for selling him, Judá es quien se hace responsable de venderlo selling him to the traveling merchants who resell him in Egypt. a los mercaderes que viajan y luego lo revenden en Egipto. And again, we ask, Aquí puedo preguntar, seriously, en serio, God's plan for the world ¿de verdad el plan de Dios para el mundo is to use this family, es usar esta familia? seriously. ¿De verdad? Now, the sons of Israel are meant to be God's people. Se supone que el pueblo de Israel son la gente de Dios, el pueblo de Dios. And they're supposed to bless the whole world. Y así es como se bendecirá el mundo entero. And today, the people of God, Y hoy la gente de Dios, all of us who follow Jesus, somos todos aquellos que seguimos a Jesús. you and me, Tú y yo, Jejeje, GCC, in communities like ours throughout the world. y comunidades como las nuestras alrededor del mundo. And I have never sold my brother into slavery, Y yo no he vendido a mi hermano como esclavo, and I don't think anyone here has, y no creo que nadie aquí lo haya hecho, but I know that my own heart pero yo sé en mi propio corazón, and my own actions en mis propias acciones, are far from good. que soy lejos de ser bueno. I'm still self-centered Sigo siendo pecador and sinful. y egocéntrico. And if you're honest, Y si eres honesto, I bet you could admit the same. estoy seguro que tú puedes admitir lo mismo. The people of God, El pueblo de Dios, the church, la iglesia, is always a miracle. siempre es un milagro. That God can take ordinary, sinful, and broken people like you and me, Dios puede tomar a personas comunes, pecadoras y quebrantadas como tú y como yo and bless the world through us. y bendecir el mundo a través de nosotros. Do you and I really believe ¿De verdad crees, y yo creo, that God que Dios can take us puede tomarnos and bless Granada, y bendecir Granada, our neighbors? nuestros vecinos? Can we transform this community? ¿Podemos nosotros transformar esta comunidad? That's what God does. Porque eso es lo que Dios hace. He takes people like you and me, Toma personas como tú y como yo and He blesses the world. y bendice el mundo. It's a miracle. Es un milagro. And I pray that this community of faith, Y yo oro porque esta comunidad de fe, though we're small and imperfect, que somos pequeños e imperfectos, that we would truly embrace this truth, que de verdad podamos abrazar esta verdad. that God wants to use us Que Dios quiere usarnos
to transform Granada. para transformar Granada. Back to the story of Joseph. Volviendo a la historia de José, The coat is gone. la túnica se ha ido, The dream is dead. el sueño está muerto. It's as if the story is inviting us to ask this. Y si la historia nos invita a preguntarnos, What are you and I going to do ¿qué vamos a hacer tú y yo when we lose our coat, si perdemos nuestra túnica, when our hopes end, cuando nuestras esperanzas se when acaban, we lose our identity and our purpose? cuando perdemos toda nuestra identidad y nuestro propósito? What will we do? ¿Qué vamos a hacer? And then we come to these very strange words that we read at the end of our text. Y entonces llegan estas extrañas palabras que leemos al final del texto. Joseph, no longer in an elegant tunic, José, ya no más con la túnica elegante, ahora vestido con harapos, but now dressed esclavo. in slave's rags vestido ahora con harapos de esclavo in the house of Potiphar. en la casa de Potifar. And the text says this: Y el texto dice esto: God was with Joseph. Dios estaba con José. When we enter despair, Cuando entramos en cuando entramos en la desesperación, when life takes a bad turn, cuando la vida toma un giro negativo, when it's hard for us to see that He is there. cuando nos resulta difícil que Dios está ahí, I mean, He can't be here in this situation, can He? ¿es posible que Dios esté en esta situación aquí? So what is God saying to us through this moment in the story? Así que, ¿qué quiere decirnos Dios a través de esta historia? When the coat is gone and the chains are on, Cuando la túnica se ha ido y todas las penas están en nosotros, God wants us to know this first, Dios quiere que aprendamos esto primero, that God and the circumstances of our lives are not the same thing. que Dios y las circunstancias de nuestra vida no son la misma cosa. Each up and down of our life Todas las subidas y bajadas de nuestra vida is not a measure of God's favor and disfavor, no es una medida del favor o el desfavor de Dios, or His love or His indifference. o su amor o su indiferencia. What happens to us Lo que nos pasa a nosotros is not an indicator of God's presence no es in our lives. no es un indicador de la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesus said this: Jesús dijo esto: I will never leave you or forsake you. nunca te dejaré, jamás te abandonaré. He said this: Él dijo esto: I will be with you yo estaré contigo even until the end of the age. hasta el final de los tiempos. God is with us even in the darkest moments. Dios está con nosotros incluso en los momentos más oscuros. But notice that the text says this, Observa que el texto dice esto, that the Lord was with him. que el Señor Dios estaba con José. But it doesn't say whether Joseph knew that or trusted that he was with him. Pero no dice que José confiara en que el Señor estaba con él. The story is inviting us to a deeper level of trust. La historia nos invita a un nivel muy profundo de confianza, Even when we can't see him, incluso cuando no lo podemos ver, we're not sure he is with us. cuando no estamos seguros de que Él está con nosotros. It's easy to have faith in good times. Es muy fácil tener fe en buenos momentos. It's in these moments that when we can't see, Es en estos momentos en los que podemos ver. and that's the question I have for us. Y esta es la pregunta para nosotros. Will I trust in God's presence even when I don't see it? Confiar en la presencia de Dios incluso cuando no lo puedo ver. If you're facing a difficult moment in your life Si tú estás enfrentando un momento difícil en tu vida and you're asking, where are you, God? y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Jesus is reminding you he is so very near, Jesús quiere recordarte que Él está muy cerca, that his love, que su amor, his strength, su fuerza and his purpose for your life has not ended. y su propósito para tu vida no han terminado. He's with you. Él está contigo. The second lesson we learn from this story is this. La segunda lección que aprendemos de la historia es esta. It actually comes at the end of the text that we didn't read. Y de hecho aparece al final del texto que aún no hemos leído. So we want to finish reading from chapter 39.
Así que vamos a terminar de leerlo antes en el capítulo de Génesis 39, número 2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo en su casa y en todos sus bienes. Second, we learn this, La segunda lección que aprendemos de esto that even in the darkest moments, es que incluso en los momentos más oscuros, God has plans for us and He will prosper us. Dios tiene buenos planes para nosotros y nos hace prosperar. It is so hard for us to imagine Siempre es súper difícil para nosotros imaginarnos that good things can happen in the middle of bad situations. que las cosas buenas pueden pasar en malas situaciones. Can God really meet me here in this situation? ¿De verdad Dios puede encontrarme aquí en esta situación mala? Can God really do something in my life in the middle of this mess? ¿De verdad Dios puede hacer algo en mi vida en esta situación que es completamente caótica? Despite failure, A pesar del fracaso, jealousy, de los celos, hatred, and evil that's in this story, del odio y la maldad presentes en esta historia, God is so good Dios es tan bueno and so great y tan grande that He can make us fruitful que nos puede hacer fructíferos in the middle of imperfect situations. en medio de situaciones imperfectas. Here's the truth. Esta es la verdad. We are not left at the mercy of the twists and turns of life. No quedamos a merced de los giros y vueltas de la vida. We can prosper even as a slave in the house of Potiphar. Incluso podemos prosperar como esclavos en la casa de Potifar. I mean, can you imagine that Joseph, when he's at the slave auction in Egypt, ¿Tú te puedes imaginar cuando José estaba siendo un esclavo en Egipto? he could not have imagined that God was with him. Él no podía siquiera imaginarse que Dios estaba con él. When he was wearing the slave's rags, Cuando él estaba vistiendo traje de esclavo, he could not imagine in just a short time no podía imaginarse que en ese tiempo corto he'd be wearing the robes of Potiphar. él iba a estar vistiendo las vestiduras del faraón, Potiphar. de Potifar, sorry. God doesn't always remove us from difficult situations, Dios no siempre nos saca de las situaciones difíciles, but he always, pero siempre, always siempre leads us into greater purpose and meaning. nos conduce hacia un propósito y un significado más grandes If we trust him. si confiamos. Jesus taught us never to fear life's circumstances. Jesús nos enseñó a no temer a las circunstancias de la vida. He said, in this world you will have trouble. Dice, en este mundo tendrás aflicciones. Gracias, Señor. Thank you, God. But take heart. Pero ánimo, I have overcome the world. yo he vencido al mundo. We see in part what this story of Joseph is all about. Podemos ver de qué trata la historia de José. But this is not the first up and down of Joseph's journey. Pero esta no es la primera vez que José va abajo hacia arriba en su historia, en su camino. Here we have a hint at what the story is about. Pero acá podemos saber de qué trata la historia, That God is with us que Dios está con nosotros and he is for us. y Él está para nosotros. And when we build our lives on him, Y cuando edificamos nuestra vida en Él, when we say yes to Jesus, cuando decimos sí a Jesús, when we say my life is more secure in your hands than my own, cuando le decimos mi vida está más segura en tus manos que en la mía, we can be confident podemos estar confiados that Jesus is writing a better story. que Jesús está escribiendo una mejor historia. Maybe not the story we thought, Quizás no sea la historia que creemos, but by his grace, pero con su gracia, his story in our lives. su historia en nuestras vidas,
I'm going to have us take a time. I'm going to pray for us now. Voy a orar por nosotros ahora. And I recognize Yo reconozco that if you are really facing a difficult situation, que si en verdad estás enfrentando momentos difíciles, this is not an easy sermon to listen to. este no es un sermón fácil de escuchar. It's hard when we don't see what God is doing. Es muy difícil cuando no podemos ver lo que Dios está haciendo. That's when we just trust in His character. Pero solo podemos confiar en su carácter. When the good things He's done in the past in our lives. Cuando las cosas buenas estuvieron en el pasado en nuestras vidas. If you're facing a difficult moment, Y si tú estás enfrentando ahorita momentos difíciles it may be hard to pray this prayer. y quizás para ti sea difícil orar esta plegaria, But by faith, pero con fe you can say, tú puedes decir, I know you're with me, yo sé que estás conmigo, even when I can't see it. incluso cuando yo no puedo verlo. Maybe you're not facing a real difficult moment in your life, Quizás estás enfrentando un momento muy difícil en tu vida, but we will. pero nosotros también lo haremos. We will face difficult moments in the future. Vamos a enfrentar momentos difíciles en el futuro, We just want to say to Jesus again, pero quiero que le digas de nuevo a Jesús, no matter what comes in life, no importa que vengan en la vida, I say to you again, te digo de nuevo, you are a firm foundation. tú eres mi fundamento. My life is secure in your hands more than my own. Mi vida está segura, más segura en tus manos que en las mías. And as I pray, whatever situation you find yourselves in, Y vamos a orar por cada situación que estés enfrentando. you would just say yes to Him again. Tú dile sí a Él de nuevo. Or maybe you've never said yes to Jesus in your life. Quizás nunca le has dicho sí a Jesús en tu vida. Tonight it can begin. Quizás hoy sea el comienzo To take my life, de tomar tu vida it's yours. y decirle que es de Él. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, Querido Señor, through all of life, a lo largo de la vida, the ups and downs, de los altos y los bajos, the twists and turns, de las vueltas y los giros, the only secure thing is you. la única cosa segura eres tú. And we say thank you, Lord Jesus, Y te decimos gracias, Señor Dios, that you are with us, de que estás con nosotros, that we are not at the mercy of the circumstances of life. que no estamos a la merced de las circunstancias de la vida, But when we say yes to you, pero podemos decirte sí a ti when we give you control, cuando te damos el control, even the worst things in life incluso las peores cosas de la vida, are places that we can meet you, las ponemos en un lugar que puedes encontrarlas, places we can be transformed by you, para que puedas transformarlas, places that we can find purpose and meaning. un lugar en el que podamos encontrar propósito y significado. Help us to truly believe that. Ayúdanos a de verdad creer en esto. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amén.